¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, del acontecer nacional e internacional. ¿Cómo combatir la violencia? El tema de la inseguridad, el tema precisamente de la violencia, es prioritario para cualquier agenda de gobierno. No es la excepción con Claudia Sheinbaum. Hace unos días se dio a conocer la estrategia basada sobre todo en cuatro ejes: el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el trabajo de inteligencia, la coordinación y la prevención social, que tendrá en Omar García Harfuch a una piedra angular precisamente de los esfuerzos que buscan abatir los índices delictivos en los primeros 100 días de esta administración. Por lo menos mandar el mensaje que hay autoridad y que ya está trabajando de manera coordinada para poder paliar la situación que padecen miles y miles y miles y miles y miles y miles de ciudadanos mexicanos en diversos puntos de nuestro país, centrándose sobre todo de inicio en cuatro, cinco estados: el caso de Sinaloa, el caso de Chiapas, el caso, por supuesto, de Guerrero, el caso de Guanajuato, y lo reitero, de Guanajuato, y el caso, sin dejar de lado, de Tabasco, ¿no? Que de manera muy sospechosa, y lo decíamos en la mañana, pues aparecen estos hechos de violencia cuando está el próximo cambio de administración, cuando llega una nueva administración, momentos claves precisamente para utilizar la violencia con un interés netamente político. La estrategia que presentó la doctora Claudia Sheinbaum dista mucho de la Andrés Manuel López Obrador. En el papel no, en el papel pues es prácticamente lo mismo. La gran y profunda diferencia se dará en cuanto a dónde acentúas. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República puso mucho énfasis en el trabajo social. Incluso el hecho de tener a una persona como Rosicela Rodríguez al frente de dicha dependencia, pues te marcaba ya un derrotero hacia dónde iba la estrategia puntualmente, sin olvidar, por supuesto, los otros rubros. El propio López Obrador era, si no enemigo, no veía como una prioridad detener a grandes capos, porque históricamente se ha demostrado que la detención de estos capos no ayudan a aniquilar el negocio, y en cambio sí provocan enfrentamientos internos, reacomodos, como los define el discurso oficial, los cuales los pagan los ciudadanos y las ciudadanas. En el caso de la administración de Sheinbaum, es un hecho que tendrá una visión más policíaca que social, y esto es lógico, y no tiene que ser malo. ¿A qué voy con esto? A que al tener un policía al frente de la misma, pues su visión va más enfocada a este tipo de trabajos, además de profundizar más lo que es el trabajo de inteligencia, con el que buscarán dar golpes mucho más certeros y, dicen, mucho más contundentes a estas empresas criminales, coordinándose tanto con el ejército como la marina, sin olvidar, por supuesto, la unidad de inteligencia financiera y otras entidades. Ahora, surgen, por supuesto, diversos comentarios que quiero compartir con ustedes y que son el centro de este análisis, que nos llevan a preguntarnos si las personas que están involucradas en esta discusión realmente tienen todo el conocimiento necesario, y si es así, ¿por qué hablan tan a la ligera o de una manera que puede ser muy llamativa mediáticamente, pero muy irresponsable ya en la práctica? Y me refiero, por ejemplo, a estas declaraciones que hizo Manuel Espino, quien fuera pues panista, dirigente incluso nacional del Partido Acción Nacional, un hombre que tuvo serias diferencias con Felipe Calderón Hinojosa, ahora es morenista, y que volvió a proponer que haya un acercamiento por parte del gobierno con los cárteles del narcotráfico. En una entrevista con El Universal, el diputado federal de Morena dijo que propondrá crear la Comisión Especial de Pacificación y Reconciliación Nacional, que en sus palabras busca generar una cultura de paz, debido a que considera insuficiente la estrategia de contención y enfrentamiento. Con la comisión se buscaría establecer diálogo con los grupos criminales y conocer su perspectiva, pero recalcó en que no consiste en un pacto de impunidad con ellos. No es pactar ni negociar con los criminales, no se negocia. Lo que yo llegué a decir y que causó un revuelo impresionante es que hay que dialogar con todos los actores, con todos los involucrados, y los involucrados somos la sociedad, el gobierno y también
los criminales. Y aseguró que esta medida ha sido aplicada en varios países con buen éxito a través del diálogo, sin dar impunidad ni perdonar sus crímenes. Si alguien cometió un delito, tiene que pagar, pero también tienes que abrirles puertas de escape, puertas de salida de la vida criminal. Eso fue lo que declaró, perdónenme ustedes, lo que declaró Manuel Espino. En contraparte, hemos escuchado a un Marco Cortés que dice hay que tipificar el narcotráfico como narcoterrorismo, a una Lili Telles que también quiere pedir el apoyo, el respaldo de Estados Unidos, violentando cualquier concepto de soberanía, y que además pues dice que los culpables del tráfico de armas son los mexicanos. Del caso concreto de los panistas no me sorprende en realidad porque ellos no hablan por sí mismos, ellos son títeres de intereses y por lo tanto aquí lo que intentan no es poner un tema en la mesa de discusión sin gran éxito realmente, pero que le abría las puertas a otros intereses que no son los de los mexicanos y las mexicanas, intereses intervencionistas desde diferentes matices, tanto el militar como el empresarial, e incluso en muchas oportunidades hasta el político, que es precisamente lo que busca la ultraderecha para desestabilizar a un gobierno de izquierda o cercano a la izquierda, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Pero a ver, centrémonos en este punto de Manuel Espino. La negociación con los cárteles. ¿Qué entendemos negociar con los cárteles? A mí me parece, y ese es un punto de vista personal, invitándolo a que ustedes, por supuesto, me den su reflexión, a que lo primero que tenemos que definir es quién manda en los cárteles. Hemos platicado de esto en otras oportunidades. El crimen organizado, el ecosistema del crimen organizado tiene tres niveles. El tercer nivel es, por supuesto, el que más afecta al ciudadano. Es el nivel del día a día, es el nivel en donde la gente queda en medio de un fuego cruzado, en donde la gente es extorsionada, en donde la gente es levantada, en donde la gente va a un antro y de repente, si vas acompañado y le gusta a tu acompañante a uno de estos sujetos, corres el riesgo de que te quieran hacer algo. Ese es ese tercer nivel que padecen muchos mexicanos y mexicanas y que lamentablemente en algunos puntos se han acostumbrado ya a vivir precisamente con él mismo, a tal grado que deciden no acudir a ciertos lugares, deciden no salir a ciertas horas, deciden, por supuesto, mejor darle la vuelta a ciertas circunstancias. Arriba de ellos, por supuesto, están los otros dos niveles, desde el más importante, el que define todo esto, que está basado, como lo hemos dicho ya, en una economía criminal, no solamente en México, sino a nivel internacional, en donde las Fuerzas Armadas y las estrategias securitarias militaristas están presentes en toda esta discusión, no para acabar el negocio, sino para administrarlo realmente. Y en un segundo nivel se encuentran pues los funcionarios y los ejercicios de gobierno que regularmente tienen márgenes de acción muy limitados. Esa es la verdad para modificar algunas estructuras si pensamos y partimos de que el crimen organizado es liderado por empresarios políticos y militares que tienen un peso específico en cada uno de los países, incluso más allá de los propios gobiernos en turno. Un ejemplo palpable es el caso de la CIA, que tiene años administrando el negocio del narcotráfico desde mitad del siglo pasado, por lo menos. Prácticamente desde su fundación, la CIA ha estado involucrada directamente en la operación del mercado de la droga, no solamente al interior de su propio gobierno, de su propio país, sino también en otros lados, jugando con ello para dar golpes de Estado, para financiar movimientos de desestabilización y otros más. Ese es un ejemplo más que claro. ¿Qué haces para combatir eso? Cuando los propios responsables de generar la violencia en el mercado de las drogas son aquellos que supuestamente tendrían que combatirla, pero no lo van a hacer porque es un negocio que parte directamente de los Estados Unidos, que parte directamente de aquellos, ¿no?, que son los principales consumidores, los principales productores, los principales armadores, ¿no? Y que de una u otra manera la guerra contra las drogas es esa ramificación de la economía bélica que tiene sus ejemplos más palpables en lo que pasa en Medio Oriente o lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Y aquí entonces nos ponemos a pensar con quién vas a negociar. ¿Con ese grupo? Pues es prácticamente imposible llegar a algún acuerdo con este grupo de primer nivel porque a ellos no les interesa cambiar nada. Ellos
Si realmente quisieran combatir al narcotráfico, combaterían al sistema que lo ha producido, que lo ha prohijado, pero no vas a combatir el mismo sistema al cual tú perteneces. Entonces, difícilmente ese grupo, ese primer nivel del ecosistema, vas a poder negociar cualquier cosa con él. En este segundo nivel es donde están los gobiernos, les decía. Y ahí los gobiernos no han tenido mucho margen de acción, pero ¿qué haces con ese margen de acción? Vimos lo que hizo Fox, vimos lo que hizo Calderón, lo que hizo Peña, y Andrés Manuel López Obrador le apostó a atender las causas, sobre todo, pensando en que a la larga esta reconstrucción de un estado, de un tejido social como tal, es mucho más provechoso que un enfrentamiento constante perdóname, y directo con los criminales. ¿Por qué razón? Porque ha quedado también comprobado, y no con esto estoy diciendo que no se les castigue o no se les detenga, pero ha quedado comprobado que en la decapitación, digámoslo así, de los cárteles, lo único que se produce es violencia. Ningún cártel ha sido desbaratado en su totalidad después de que cae su líder, por lo menos no los cárteles más importantes. Son desbaratados a cuentagotas y en medio de esa deconstrucción, digámosle así, de ese derrumbe, la ciudadanía paga altos costos y lo peor. Puede ser que de repente desaparezcan los Zetas, pero hay 8 escisiones de los Zetas. Es decir, la violencia se mantiene. Ya tal vez no con esa figura de un cártel grande, emblemático, pero en la práctica lo siguen padeciendo los ciudadanos. Y es algo similar a lo que ha ocurrido en Colombia, ¿no? Desaparecieron los grandes cárteles, pero el negocio siguió adelante, ahora con grupos más pequeños, más controlados, por supuesto, más controlables, y que de una u otra manera siguen ejerciendo violencia entre la ciudadanía de a pie y siguen siendo respaldados por esos intereses conservadores de ultraderecha ya mencionados anteriormente. Entonces, claro que si tú atiendes las causas, también tienes que atender, por supuesto, el tema de las detenciones, el tema del combate frontal, los golpes certeros. ¿Para qué? Para que la gente que está en medio de estas refriegas se sienta protegido. Y eso nos lleva al punto 3. Ese punto 3 en donde esto último que les estoy mencionando podría ser lo más ideal en un momento dado, ¿no? Una ciudadanía que se da cuenta que la autoridad está actuando dentro de sus propios márgenes para controlar esa violencia que a esa ciudadanía le pega directamente y que ya lo mencionábamos. Entonces, eso tal vez sea lo más importante. Y es ahí entonces donde la pregunta en el tema que propone Espino, que efectivamente mucha gente se ha desgarrado las vestiduras, pero a mí me parece que lo más importante es entender a quiénes se refiere Manuel Espino. Si Manuel Espino se refiere a esos narcos del tercer nivel, que son realmente los sicarios, no, puede ser que lo que ahí te ayude, aunque no parezca, te ayuda a disminuir la violencia. El punto es qué tanto logras solucionar los problemas políticos y empresariales de arriba al momento en que tú comiences a desactivar a estos grupos de abajo a través precisamente del diálogo y no a punta de plomazos como es lo que quieren los de arriba, que con eso ganan muchísimo, pero muchísimo dinero. Para mí me parece que no es una mala opción sentarse a hablar con los narcotraficantes que generan la violencia en el tercer nivel. El problema es que a quiénes les responden esos narcotraficantes y cuántos de estos narcotraficantes realmente estarán dispuestos a deponer en un momento las armas, a entregarse, a sabiendas precisamente que una decisión de esa naturaleza los llevaría a tener enfrentamientos más fuertes con los que están encima de ellos. Por eso le digo, lo que es fundamental en toda esta discusión es entender a quién consideramos como los verdaderos generadores de violencia, a quién consideramos como los narcotraficantes como tales y a quiénes y en qué lugar les damos a estos narcotraficantes. Porque si seguimos pensando que los narcos como tales son la punta de la pirámide de todo lo que es el crimen organizado y de todo lo que es la generación de violencia de este país, pues seguiremos repitiendo y repitiendo ciclos de violencia, unos más, otros menos, pero que jamás podrá moverse porque estarás dentro de lo que incluso espera la estrategia dictada por los Estados Unidos, una estrategia que está basada precisamente en eso, ¿no? En que haya más violencia, menos violencia, más violencia, menos violencia, pero que el negocio siga funcionando sin ningún tipo de alteración importante. Por eso les decía hace un momento, ¿quieres combatir el narcotráfico como tal? De verdad, tienes que ir contra el sistema que lo produce.
Y para ir en contra de ese sistema se necesita ser un país más igualitario, un país más justo, un país con menos pobreza, un país donde los jóvenes que son criminalizados, que son estigmatizados de ciertos sectores sociales, tengan más oportunidades de desarrollo. Y eso fue lo que inició Andrés Manuel López Obrador. Eso es la disrupción como tal, y es fundamental que Claudia Sheinbaum, por supuesto, continúe. Si es en ese marco que Espino considera hablar con los narcotraficantes, no me parece nada mala idea. El problema, insisto, es si no tienes calculado, pensado las reacciones que podrías provocar allá arriba y que me imagino las debes de tener perfectamente claras. ¿No lo parece? ¿No lo cree usted? ¿O ustedes qué? ¿O ustedes qué opinan a este respecto? No es un tema sencillo y lo sabemos. ¿Por qué razón? Porque hay mucha sangre ya derramada. Hay mucha sangre ya, hay mucho dolor en nuestro país. Hay muchas heridas que difícilmente van a cerrar en los próximos años. Hay muchos desaparecidos, por ejemplo. Y a mí me parece que estamos llegando a un punto en donde si no atendemos esos orígenes como tales, si no es nada nuevo lo que estoy diciendo, hay voces que lo han repetido durante muchos años, pero si no se atiende ya prioritariamente esos puntos, seguiremos en este ciclo bastante perverso, ¿no? Bastante dañino, que únicamente beneficia a aquellos y aquellas que son los verdaderos creadores del crimen organizado y los verdaderos ganadores del negocio que es el crimen organizado. Déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, por supuesto. Compartan el video si les gustó, suscríbanse al canal, ya lo saben, y super chat, super gracias, o bien únanse como miembros, nuestras tres formas de monetización. Yo les agradezco profundamente, como siempre, por su atención y aquí estamos. Gracias.